Un cordial saludo a todas y todos nuestros queridos oyentes que nos están escuchando en la señal radial u online de Radio Portales. Bienvenidos y bienvenidas al programa Filosofía en la Caverna. En este programa hablaremos de filosofía, como lo dice el nombre, de forma simple y sobre temas que le pueden preocupar a usted. El objetivo de este programa es simple, es de forma tranquila, práctica, explicar en términos sencillos la filosofía, hablar de temas de filosofía de forma sencilla. Hoy día vamos a hablar de los estoicos y antes de presentarle a los panelistas, o al panelista, el otro panelista se va a incorporar más adelante, es que quiero enviar un gran saludo a Claudio Alvarado como el radio controlador de la radio y a Marco Leblanc en edición y redes sociales. Bueno, aquí me acompaña Bernardo Fontaine, profesor de filosofía. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola Manuel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, aquí un poco cansado, pero hay que seguir dándole nomás. Y hoy día vamos a hablar de los estoicos, que es un tema complicado, que finalmente una corriente filosófica. Con corriente filosófica uno tiene que entender que esta gente habló de muchos temas, no solamente de lo que generalmente se habla, y me gustaría partir un poco no sé, para la conversa, para complejizar un poco el tema desde el comienzo. Es que cuando uno busca los estoicos en Google aparece un artículo de la BBC, bueno, aparecen varios artículos que hablan de la ética estoica, y aparece estoicismo con segundo subtítulo, la calma en medio del caos. Y preguntan, ¿cómo vivir una buena vida en un mundo impredecible? ¿Cómo hacerlo mejor dentro de nuestras posibilidades mientras aceptamos lo que está fuera de nuestro control? Estas son las cuestiones centrales del estoicismo, una filosofía creada hace más de 2000 años en la que cada vez más personas buscan antídotos contra las dificultades de la vida contemporánea. Y justamente actualmente es muy popular todo eso, ¿no? ¿Cierto, Bernardo? Y aquí voy a hacer una salvedad más antes de darte la palabra, pero el estoicismo no solamente eso, y aquí puede ser que hablemos un poco más del estoicismo en profundidad. El estoicismo, en términos simples, es una corriente que hablaba tenía tres corrientes o tres vertientes, que eran todo un sistema como tal, que es la ética, la lógica y la física. Con la física se habla de como lo que sería el mundo natural, la lógica habla de la filosofía del lenguaje, de epistemología, un montón de temas muy relacionados con la lógica y además se habla de la ética. Y todo está interconectado. Entonces, cuando hablamos de los estoicos, muchas veces todo el mundo dice, no, si una ética para vivir mejor, pero estos tipos iban un poco más en profundidad. No era como que se quedaban ahí. ¿Cómo estuvo esta cuestión de los estoicismos y a dónde quería apuntar? Porque tenemos muchos temas para hablar de los estoicos. Sí, a ver, yo creo que el estoicismo o la idea del estoico, y hoy día se escucha mucho el adjetivo, que yo creo que era un adjetivo antiguo que de alguna manera se había perdido en el lenguaje como cotidiano, la idea de sopórtalo estoicamente o estuviste estoicamente en eso. Esa, ese, esa palabra, ese adverbio, perdón, se había perdido como en el lenguaje y ahora se recuperó y recuperamos eso, pero también al mismo tiempo en el mundo de que está muy en boga, por decirlo así, el arte de vivir, donde tenemos una vida muy estresante, yo diría muy rápida, muy compleja, muy exigida, y todos nos andamos moviendo en eso, en las distintas labores que cada uno hace, eh, y necesitamos una guía. Yo creo que buscamos una guía para vivir en medio de la incertidumbre, la rapidez, la exigencia, la dificultad. Y creo que los estoicos son una escuela muy antigua que surgió en Grecia y casi un poquito después de Sócrates eh, y que ofrece eso, el arte de vivir. Creo que a veces se ha malinterpretado un poco como lo que son los estoicos, en el sentido de que no es lo mismo que la psicología positiva, que uno puede llamar esa psicología de el pensar positivo, de cómo vivir una vida. Hay un libro muy en boga hoy en día de un personaje, no me acuerdo el nombre, pero se llama 10 reglas para vivir. Eh, los, los estoicos no son eso, es algo más complejo, es una forma de vida. Es una forma de vida y una forma de vida basada en la filosofía. Entonces, es algo súper difícil de entender para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a considerar la filosofía como una disciplina, a veces, como una disciplina académica, a veces, como algo que está en los libros, algo que se estudia, que se piensa, que se escribe.
Pero los estoicos lo pensaban en esa época y lo pensaban en la antigua Grecia, y eso es una idea que se ha hecho cada vez más popular en el estudio de los antiguos, que ellos veían la filosofía como una forma de vida, a way of life. Eh, y eso ha hecho pensar, ha cambiado la perspectiva en cómo se entienden los estoicos, y a nosotros nos cuesta mucho entenderlo, porque para nosotros la filosofía es algo académico y para ellos era una mezcla entre estudio, de ellos estudiaban la lógica, el pensamiento, y estudiaban el universo, cómo era la física del universo, estudiaban la ética, cómo vivir una buena vida, y el objetivo de ellos era convertirse en una persona sabia. Y la persona sabia era una persona que alcanzaba una palabra que ellos llamaban la apatía, que no es lo mismo que la palabra apatía en el español. Era una cierta imperturbabilidad, una cierta paz interior, una tranquilidad pese a todo. Eso es lo que buscaba. Claro, y nombraste cosas muy interesantes, entre ellas me gustaría como quedarme con, como que la filosofía muchas veces se entiende como este tipo raro, o el profe de filosofía del colegio que es siempre un poco extravagante, o quizás como el académico, bueno, nosotros tenemos filosofía, sabemos que los académicos de filosofía son bastante extravagantes. Eh, entonces, como esa persona extravagante, pero ahí hay una cosa que dijiste importante, que para los estoicos, esto, la filosofía que ellos practicaban y la que pensaban, también era una forma de vida, o sea, se desenvolvían de cómo su misma filosofía les decía, y es una cosa de congruencia que, o al menos yo creo que la mayoría de los filósofos que se dedican como a la filosofía, de alguna forma igual buscarían vivir. Y vamos a hacer un pequeño lapsus porque me llamó la atención eso que dijiste, de cómo, si realmente la filosofía requiere esa congruencia o no. O sea, requiere que un filósofo, por ejemplo, que habla de la ética animal, que habla que no hay que comer carne, por ejemplo, no coma carne, eso igual es un tema que me parece relevante. ¿Cómo podemos llegar a la congruencia en ese sentido? Y los estoicos siempre exigían que si fuera cierta congruencia dentro de cómo pensaban las personas o no. A ver, yo creo que eso es una muy buena pregunta. Yo creo que la filosofía misma no exige congruencia. Yo creo que la filosofía es un lugar de discusión, de contemplación, de diálogo, tanto interno con uno mismo como con otros. Eso es la filosofía. Eh, Eso no exige cambiar la conducta. Sí exige cierta tolerancia, cierta respeto a las ideas del otro, eh, cierta interés por comprender al otro en un sentido fiel, en el sentido de siempre pensar que el otro piensa la mejor idea posible y no la peor idea posible, y eso es algo complejo. Eso lo requiere la filosofía. Eso es como algo ético que todo pensamiento, toda reflexión filosófica presupone, una cierta actitud frente a lo que se piensa. Pero, pero yo creo que no es necesario para un filósofo vivir como piensa. Eso yo creo que no está exigido. No va a Claro. cambiar su pensamiento. Hay en algún sentido una idea más antigua que tenía que ver con eso, y de hecho Platón lo plantea un poco, que el que está sumido en las pasiones, los placeres, es difícil que pueda elevar su mente. Y para que pueda pensar alguien en las cosas más abstractas, tiene que también cambiar su conducta. Es una idea muy platónica. Yo creo que esa idea no es necesaria, digamos. Yo creo que un filósofo puede no tener una conducta tan pura o tan desapegada de la realidad y tener ideas muy brillantes. Pero sí la filosofía requiere cierta claridad en la mente, eso yo creo que sí. Y es que, bueno, esto también está relacionado con los estoicos, porque voy a meter un poco el tema de la cuchara de lo que sería el estoicismo como corriente filosófica, de que primero están los primeros estoicos, que son los griegos, donde tenemos extractos de sus pensamientos y todo se reconstruye a partir de extractos. Ahí los filósofos funcionan como pequeños, como hormiguitas, juntando pequeños extractos de las distintas cosas que tenemos, no sé, por ejemplo, de Claro, Zenón de claro. Sitio, que es el que creó la filosofía estoica, el primer pensador estoico, y van recolectando los pequeños trozos y van formando el pensamiento estoico,
después están los del medio, que no tenemos nada de información, casi nada, y después vienen los romanos, que es justamente donde está toda esta cuestión de que nos llegó, y lo que nos llega con fuerza es el estoicismo romano, que se centraron en la ética y tienen una visión de mundo que interpretan a los griegos a su modo, no lo interpretan como quizás los mismos griegos interpretarían su propio pensamiento o la escuela griega pensaba su propio pensamiento. Y aquí quiero, ¿por qué también traía la pregunta a colación? Porque Marco Aurelio, que las meditaciones siempre se recomiendan y se leen, muchas veces era contradictorio, porque él decía, la vida filosófica, la vida de la contemplación era muy importante y que era lo más importante, pero finalmente su vida lo obligaba a ser una persona que vivía en la praxis política, lo obligaba a ser más pragmático. El rey filósofo finalmente, o el emperador filósofo, caía en esta contradicción constantemente. Y entonces, Sí, ¿cómo lo vemos ahí el estoicismo? Si se plantea como una forma de vida desde lo griego y después la forma romana quizás nos lleva un poco trastocada en ese sentido, ¿no? mira, yo creo que no. Yo creo que lo interesante de los estoicos romanos, y aquí estoy pensando en Cicerón, estoy pensando en Séneca, estoy pensando en Marco Aurelio y en Epicteto, que son los más importantes, son todos seres que tuvieron un rol público. Voy a dejar a Epicteto de lado porque Epicteto es un caso muy especial, pero en el caso de Cicerón, Marco Aurelio y Séneca son tipos aristócratas que fueron senadores romanos, en el caso de Cicerón y Séneca incluso fue consejero del emperador Nerón en un momento. Entonces, eran tipos que tuvieron, y Marco Aurelio emperador, y estuvo peleando en las guerras de las Galias, y de hecho recomiendo mucho ver la película Gladiador, porque ahí está muy bien expresada el personaje de Marco Aurelio. Eh, y creo que eran tipos que estaban muy activos en la vida política, pública, eh, yo no sé si eso tenía tanto que ver con las ideas que profesaban, sino más bien con una cosa romana, de que eran seres aristocráticos, pero creo, y al menos uno puede verlo en sus ideas, salvo el caso de Séneca, porque voy a hacer un paréntesis, porque Séneca participó en una conspiración bastante sucia, uno podría decir, que no lo deja como un tipo tan virtuoso. Pero en el caso de Cicerón y Marco Aurelio, uno ve sí que eran tipos bastante éticos, sobre todo el caso de Cicerón. O sea, Cicerón es un tipo que eh, cree en la república. De hecho, los estoicos a veces se olvidan, pero los estoicos tienen una parte política muy importante. O sea, los estoicos eran pensadores que creían en la igualdad de todos los seres humanos, la igualdad ante la ley, ideas que, claro, ahora después del cristianismo nos suenan como obvias, pero en esa época no eran obvias. O sea, antes de Cristo, la idea de de todos los seres humanos somos iguales, independientemente si somos esclavos o no, eso no era obvio y para los estoicos sí. Y los estoicos creían en la república, en la idea de, no creían en el gobierno monárquico. Sobre todo Cicerón, que era un tipo que creía en la república romana, siempre fue muy fiel a ello, digamos. Y incluso en los momentos que más acusaciones vivió y él siempre trató de defender eh, Roma del imperio. O sea, a él le parece que la idea que surge con Julio César, el proyecto de terminar con la República Romana eh, eh, y concentrar el poder en una persona, le parecía que era la ambición personal. O sea, eso iba a Claro. destruir el principio que estaba detrás de Roma, que no dependía de la voluntad de una persona, sino de la ley. Claro. Ahí me podría meter directo en hablar de cómo los romanos entendían su política, pero nos vamos a desviar completamente el tema. Sí, Así que, porque es un tema muy interesante que puede venir para otra sesión, así que hay que estar atentos. En filosofía en la caverna, sí, vamos sí. a, sí, pero podemos centrarnos un poco más, yo creo, creo que es súper complejo la ley de estoico, y aquí quizás nos vamos a gastar bastante tiempo justamente en este tema que hemos estado conversando ya, porque claro, uno tiene la vertiente romana, que es mucho más práctica, que tiene esta cuestión política, la vertiente griega igual hasta cierto punto lo lleva, pero la vertiente griega igual es muy distinta. Y ahí igual, no, por ejemplo, los romanos, aquí hay una cosa que quizás después lo podemos hablar con más detalle, que es que, por ejemplo, para los griegos solamente existían los cuerpos. No sé si no existe, todo es todo un cuerpo, el alma es un cuerpo, y todo se puede entender a partir del concepto de cuerpo. Entonces todo es físico, no existe lo inmaterial como tal.
Y ahí te cambia como, y buscan comprender el mundo a partir de esto, y de ahí suben un montón de elementos extra, de consideraciones extra, y preguntas que a ellos les cuesta mucho responder también, por ejemplo, relacionados con el, si no me equivoco, como con el concepto de vacío, cosas así. Aquí estoy recordando las clases con un profesor muy interesante que les recomiendo considerar, seguirlo si no lo conocen, que es Boeri, un excelente profesor que es experto en lo estoico, y esas consideraciones. Y después nos vamos a la vertiente ética, que justamente los romanos la tenían, y esta lucha también de mantener el estoicismo romano vivo, frente también después que sería lo que le estaba llegando por el lado, ¿no? Que es como la corriente más cristiana, ¿no? Que se cambia la cuestión. Y te voy a dejar con otra pregunta más, quizás te estoy dejando con muchas cosas. Y también, a mí me pasa que todavía, la figura de Marco Aurelio a mí me encanta, me leí las meditaciones y he leído un poco más de Marco Aurelio. A mí me parece un emperador genial, pero al mismo tiempo me parece un emperador contradictorio, porque yo creo que él fue el último gran emperador de Roma, y él probablemente fue, a pesar de todas las tragedias que le pasaron, que se le murió en su heredero y toda esta cuestión que realmente su vida es muy trágica, si uno se lee su vida es demasiado trágica, igual, él básicamente es uno de los causantes en términos teóricos o filosóficos de la decadencia del imperio. Más que una decadencia práctica, que un historiador acá me va a tirar lo que digo por la cabeza, es una decadencia como propiamente filosófica. O sea, él es uno de los causantes de eso, a pesar de que él fuera el emperador filósofo. Y te dejo con todas las preguntas, no sé con cuál quieres partir o quieres responder. No, yo creo que la pregunta te lo voy a hacer yo, porque ¿por qué dices que Marco Aurelio es el causante de la decadencia teórica de Porque Roma? al pensar que él gobernó con justicia, no supo transferir la justicia a los siguientes emperadores que seguían. Aquí voy a meter un poco en la política, cómo los romanos entendían también un poco más o menos su pensamiento político, y ellos me sentían que estaban evolucionando. Y Marco Aurelio no fue capaz de transmitir esa evolución de la política romana a sus seguidores. Ya, también hay causas estructurales, no lo voy a negar, pero hay una causa filosófica. Y yo creo que el mismo, cuando uno lee las meditaciones, uno siente esa pena que él tiene, o siente esa imposibilidad de poder modificar las cosas. Y ahí yo creo, y ahí ese es mi punto, como él básicamente se ve por las mismas circunstancias que está rodeado, incapaz de modificar o si es que lo quería modificar. Además que él escribía en griego y su griego nunca fue bueno, y a pesar de todo escribía su meditación en griego. Entonces las traducciones igual como que tienen muchos pies de página, porque si no es un cacho intentar entenderla. Eso, como que no era capaz de transmitir eso en la vida política como tal, quizás yo creo que él, aquí mi opinión personal, no era un buen político, pero sí fue un buen emperador, que son dos cosas distintas quizás en este mundo. Y ahí entramos en la paradoja entre si o sea, puede ser una buena persona, Marco Aurelio puede ser una buena persona, pero no necesariamente un buen emperador. Y ahí es donde yo quiero, eso por eso yo creo que Marco Aurelio es una figura para mí controvertida en ese sentido. Sí, creo que tocaste un punto que es muy central en el estoicismo y creo que Marco Aurelio de alguna manera trató de llevar eso en su vida política, en su vida práctica y que es fundamental en la idea de que hay un límite de lo que uno puede hacer. Hay cosas que uno puede hacer que están en tu control y cosas que no. Y lo que no está en tu control, lo que no es posible cambiar, tienes que cambiar tu concepción con respecto a ello. Yo creo que Marco Aurelio tiene esa idea estoica muy presente, que es lo central de los estoicos, a mi parecer, es que el problema humano, el problema humano, diría, como el drama humano no está en lo que pasa, no está en lo que hacemos, está en cómo consideramos lo que pasa y lo que hacemos. Si cambiamos la opinión que tenemos sobre las cosas que hacemos y ocurren, vamos a cambiar la manera en cómo las vivimos. Entonces, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque otro estoico muy importante, que es Lucio Aneo Séneca, tiene un libro que yo recomiendo mucho, que se llama eh, Cartas a Lucilo, que son cartas que él escribe a un sobrino de él que se llama Lucilo y le va diciendo cómo es la vida estoica. Y cada carta le va contando un poco algunos de los principios. Y hay una suerte de, son respuestas a veces a correspondencias de Lucilo. Hay una carta que seguramente le escribe
en respuesta a una carta de Lucilo, en la que Lucilo le dice que está muy triste porque se murió un amigo muy cercano a él. De hecho, los estoicos tienen toda una visión muy importante de la amistad. Y, él escribe que está muy triste y no sabe qué hacer y está muy mal. Y Marco Aurelio le responde que el problema de él no está en la muerte, en tener pena ante la muerte. Eso es natural, le dice Séneca. Eso es esperable. Lo que no está bien no es que tengas tristeza porque se te haya muerto un ser querido, es la opinión que tú tienes de la muerte. Tú no has aceptado la muerte como algo común de la vida humana. De hecho, eso es muy interesante porque los estoicos, es muy interesante para hoy en día, no creían en la inmortalidad del alma. O sea, no creían que el ser humano era inmortal. Creían que cuando uno muere se acaba, se apaga la luz. Y por eso ellos aceptaban la muerte y un poco la dejaban ir. Tienes que dejar ir la idea. Tienes que aceptar que tu vida es finita y dejar ir la idea de morir. Cuando hagas eso, ya no vas a tener la tristeza de la misma manera. Claro, es como lo que sería como los estoicos antiguos, como, y también todos los estoicos, de hecho, es como vivir en acuerdo con la naturaleza, o vivir en acuerdo con uno mismo, que finalmente uno comparte la naturaleza, comparte la racionalidad de la naturaleza. Eso es lo que hace uno un humano, básicamente. Y Sí, bueno, todo comparte la racionalidad con la naturaleza. Pues entonces, y el humano tiene que buscar entender cómo se puede vivir acorde a la naturaleza y acorde a lo que sería la razón, básicamente. sí, eso es muy interesante porque es una idea de cómo tienes que adaptarte, tienes que identificarte con el mundo. No tienes que estar en una lucha con tu mundo. No trates como de sobrepasarlo. Esto es una idea que atraviesa toda la filosofía occidental, yo creo, y también oriental. Es una idea muy profunda que está en el estoicismo. Creo que el cristianismo también heredó esta idea y creo que muchos otros filósofos después también la heredaron. La idea de que tú tienes que aceptar eh, lo que no está en tu control, lo que es externo a ti, y no tienes que estar en lucha con el mundo, tienes que estar en armonía con él, tienes que identificarte con el mundo. Tienes que aprender a querer lo que ocurre que no era lo que querías. Eso es una Claro. idea muy central del estoicismo y creo que es muy importante porque esa idea es algo que es súper curioso porque es una idea que no solemos decir, no solemos como, como transmitir, como que nos quedamos con la idea de que podemos tener control de todo y de que la vida un poco se trata es como dominar un caballo, como domina tu vida lo que más puedas. Y de repente nos topamos con el límite. Y hay una idea muy antigua, que es de eso con los estoicos, pero siguió con el cristianismo, que esta idea de aceptar, que no solo se trata de hacer lo que uno quiere y lo que uno pretende, sino también de aceptar, de identificarse con un mundo más grande que tú. Creo que los cristianos le llamaban eso aceptar la voluntad de Dios, o aceptar la providencia divina también. Eso Claro, es una idea que está en toda la filosofía occidental y es muy importante. sí, igual ahí quizás lo estoicos, aquí estoy siendo un poco interpretacionista y después ya estamos cerca del primer bloque, del fin del primer bloque, pero quizás son un poco distintos a los cristianos. Y aquí también puede estar la ética de ética protestante y capitalismo de Weber, que es famosa para interpretar la ética cristiana a su modo, para entender Hmm. cómo ellos no podían surgir en comparación a los protestantes. Y eso también es porque los cristianos tenían mucho de dejar ir, pero quizás los estoicos no tenían tanto eso, según yo. También te plantean que parte del dejar ir es aprender a interpretar las cosas que te pasan y tu ser interior a partir de lo que está pasando en el mundo de forma racional. Y eso también te da un acierto, te da más control sobre tu propio mundo, tu propia libertad. Pero aquí, antes de seguir, lo podemos seguir retomar en la siguiente sección. Estás en Filosofía en la Caverna. Ahora vamos a una pequeña pausa musical.